Amén y gracias a Dios, hermana Marta León, muchas gracias por hacerse cargo. Muy buena tarde para todos, bienvenidos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Abra su Biblia, si es tan amable, en la carta de los Romanos capítulo 15 y ubíquese, por favor, en el versículo 7. Romanos capítulo 15, versículo 7. Me avisa cuando ya, por favor. Ya, ok, listo. Romanos capítulo 15, versículo 7 es hasta el versículo 13, la última partecita, la partecita que le hace falta a esta unidad número 7. Esta unidad número 7 que se llama, a esta lección número 7 que se llama Asuntos de Conciencia, que pertenece a la unidad número 5, que es la parte práctica. Comenzamos a estudiar desde el capítulo 12. La lección número 7 de esta unidad número 5 se llama Asuntos de Conciencia. Va desde el capítulo 14, versículo 1, hasta el capítulo 15, versículo 13. Hace 8 días alcanzamos a ver hasta el versículo 6, y hoy nos corresponde desde el versículo 7 hasta el versículo 13. Lo cual quiere decir que el último versículo que vimos nosotros hace 8 días fue este que dice: para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ok, entonces ubicado en el versículo 7, debemos ir hoy hasta el versículo 13 con el fin de terminar la lección 7 y terminar entonces también la unidad número 5. Ya después de esto lo que nos queda es la última parte. Esa última parte se llama conclusión, que va desde el capítulo 15, versículo 14 hasta el capítulo 16, versículo 27, para dar terminación al estudio de la carta a los Romanos. Bueno, el versículo 7 dice así: por tanto, recibidos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Entonces, recuerde usted que el contexto de esto que venimos hablando, de estos asuntos de conciencia, es que el débil debe recibir al fuerte, el fuerte debe recibir al débil, pero no para contender sobre opiniones, ni para ponerse a menospreciar, ni para ponerse a juzgar. Le corresponde al fuerte una gran tarea, una tarea muy delicada con el débil en la fe. Del débil en la fe lo que se debe esperar son debilidades. Del fuerte en la fe lo que se debe esperar es un comportamiento diferente. Entonces es el comportamiento lo que revela si una persona es fuerte o si una persona es débil en la fe. Y sigue hablando de eso, porque el versículo 7 entonces nos pone al Señor Jesucristo como ejemplo de esto, porque dice: por tanto, recibió los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Este versículo es muy interesante, ¿no? Yo tengo que recibir a los otros, recibirlos, pero como preguntábamos nosotros cuando apenas estábamos estudiando el capítulo 14 en el versículo 1, que dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Ahí habla de recibir. La pregunta es: ¿recibirlo en dónde? Pues recibirlo en la iglesia, sí. Recibirlo en la casa cuando se pueda, sí. Pero algo más importante que todo esto es recibirlo en mi vida. Porque es que es muy fácil recibirlo en la iglesia. Al fin y al cabo, si me congrego normalmente, estaría más o menos unas 2 horas en la iglesia. Y aguantarme a una persona 2 horas a la semana, pues yo creo que es relativamente fácil. Si se trata de recibirlo en la casa, pues una visita también yo me la aguanto, ¿no? Porque una visita es concretada. Entonces, como es una visita, pues es una cita, es concretada. Y una visita que pase las 2 horas, ya pues es una grosería también. Entonces, eso según las normas de urbanidad, ¿no? Entonces, aguantarme una visita de 2 horas, pues también está chévere, ¿no? O sea, es fácil. Pero más que recibirlo en la iglesia, más que recibirlo en la casa como visita, se trata de recibirlo en la vida, recibirlo como hermano, recibirlo como hijo de Dios, recibirlo como lavado por la sangre de Cristo, recibirlo como esa persona que necesita conocimiento, edificación, y yo soy el encargado de transmitirle ese conocimiento y esa edificación. De modo que es más fácil recibirlo en la iglesia, es más fácil recibirlo hasta en la casa a manera de visita, que recibirlo en la vida misma. Eso es un mensaje para los asociales. Y es un mensaje para los antisociales.
¿Mm? Es un mensaje para los que eso de compartir con los demás, hablar con los demás, romper el hielo con los demás, charlar con los demás, hablar de Cristo con los demás, como que no les gusta mucho. El tema es que si es fuerte en la fe, le va a tocar aprender a romper el hielo. Si es fuerte en la fe, le va a tocar aprender a hablar con los demás. Si es fuerte en la fe, le va a tocar aprender a acercarse al débil en la fe. Identificar al débil en la fe. Se identifica muy fácil. Su falta de conocimiento, su falta de fe, su falta de comportamiento, etc. Acercarse para ayudar. Porque tendemos nosotros, bueno, los que nos la damos de fuertes en la fe porque llevamos una trayectoria amplia en el cristianismo, tendemos nosotros llegó alguien, le vimos una conducta, le vimos alguna cosa, inmediatamente nosotros como que fuchi, ¿no? Como que somos más que ellos y lo menospreciamos. No tiene el mismo valor nuestro, pero a nosotros se nos olvida que hace unos años atrás, 5, 10, 15, 20, 30 años atrás, pues nosotros éramos igual o quizás peores. ¿Es así o no es así? Como que alguien tuvo que ocuparse de mi vida. Alguien tuvo que ocuparse de mi vida. Alguien tuvo que comenzar a orar por mí. Alguien tuvo que acercarse a mí. Y alguien tuvo que hacerse cargo de mi educación cristiana. Ojo esto. Alguien tuvo que hacerse cargo de mi educación cristiana. Hablamos de educación cristiana porque es que es necesario. Con lo que nos encontramos nosotros en la actualidad es con creyentes, con cristianos analfabetas de la Biblia. Y no puede ser que profese la fe en Cristo, pero no conozca al Cristo de la Biblia. No puede ser que profese la fe en la Biblia, pero no conozca la Biblia misma. Profesa la fe en las Sagradas Escrituras, pero no conoce las Sagradas Escrituras. Entonces hay unos cristianos que son analfabetas de la Biblia, analfabetas de Cristo, y unos cristianos, unos evangélicos que son analfabetas del Evangelio, porque no conocen el Evangelio. Y dicen que creen en el Evangelio, pero ¿cómo va a creer en algo que usted no conoce? Ya pasamos por Romanos capítulo 10 y ahí dice eso. Entonces, el fuerte en la fe le echa el ojo al débil en la fe, sabe cómo es el débil en la fe. Es débil, ¿no? Lleno de debilidades, en todo sentido, mentales, anímicas, en su voluntad, en su comportamiento, en su temperamento, etc. Y él tiene que encargarse, de alguna manera, de su vida espiritual. Eso le corresponde al fuerte, porque es que el débil en la fe no puede encargarse de su propia vida espiritual, porque es que es débil. Él tiene una debilidad crasa que no lo deja encargarse de su propia vida espiritual. No puede. Entonces alguien tiene que ayudarlo a orar. Alguien tiene que darle la comida. Alguien tiene que darle el conocimiento de la palabra de Dios. Alguien tiene que alfabetizarlo. Alguien tiene que educarlo. A eso nos referimos con educación cristiana. Pero el sermón del domingo. El sermón del domingo es una maravilla. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, Hebreos capítulo 10, versículo 25, y mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pues que es que eso es una maravilla, congregarse, alabar y adorar a Dios. Eso es una cosa espectacular. Recuerde que el culto es una de las 8 cosas que nosotros hacemos como ministerio. Pero es que yo no puedo solamente alimentarme de la palabra de Dios el domingo. Yo no puedo alimentarme solamente de la palabra de Dios cada 8 días. Porque es como si usted come alimento físico una vez a la semana, cada 8 días. No puede, no hay cuerpo que aguante. De la misma manera no hay espíritu que aguante. De modo que uno tiene que alimentarse todos los días de la palabra de Dios, que alguien me alimente de la palabra de Dios y me vaya enseñando cómo yo más adelante me alimento solito de la palabra de Dios. Entonces alguien tiene que encargarse de alfabetizarme y alguien tiene que encargarse de mi educación cristiana. Entonces le damos gracias a Dios por esos fuertes en la fe que se encargaron de orar por mí, que se encargaron de alfabetizarme, que se encargaron de evangelizarme, o sea, transmitirme el evangelio, que se encargaron de educarme en el cristianismo. Gracias a Dios por esas personas. ¿Sí ve la necesidad de fuertes en la fe? Ahora, mire la necesidad de que usted sea fuerte en la fe. Porque lo mismo que hicieron con usted, ahora usted lo debe hacer con otras personas. ¿Cuántas? Pues a quien Dios le ponga por el camino. Hay una relación que siempre me ha llamado la atención en la Sagrada Escritura.
Sí, hay una relación que siempre me ha llamado la atención en la Sagrada Escritura. Busque, por favor, a ver, primero el Evangelio según San Lucas en el capítulo 1. Búsquelo, por favor, para que usted me entienda exactamente a qué me refiero. Porque no estoy hablando solamente de una evangelización. Estamos hablando de otra cosa que es más profunda. Lucas capítulo 1. Versículo 1. Ya. Lucas 1:1 dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, note, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. El versículo 4 dice, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Quiero que note que aquí está Lucas. Y Lucas dice el versículo 3 y el versículo 4, dice que investigó con diligencia todas las cosas desde su origen y las escribió por orden. Y todo ese trabajo lo hizo para una sola persona llamada Teófilo. Entonces, otra vez la pregunta, ¿cuántas personas? Y le digo yo, las que Dios le ponga por el camino. Pero, ¿y si no es sino una? La respuesta será, pues usted debería hacer lo mismo que hizo Lucas con Teófilo. ¿Qué hizo Lucas con Teófilo? Lucas se encargó de Teófilo. Lucas recibió a Teófilo. Teófilo era el débil en la fe, Lucas era el fuerte en la fe y lo recibió. ¿Lo recibió de qué manera? Lo recibió de la siguiente manera. Mire, Lucas investigó con diligencia todas las cosas desde su origen y se las escribió ordenadamente a Teófilo con el fin de que Teófilo, versículo 4, conociera bien la verdad de las cosas. Eso quiere decir que, si usted se pone a mirar, ¿no? Porque aquí habla de investigación, diligencia, las cosas desde su origen, o sea, desde la raíz, o sea, profundizándose, escudriñando. Después dice que las escribió por orden, o sea, orden. Considera que Teófilo es excelentísimo, o sea, asimismo tiene que ser el servicio en favor de Teófilo, un servicio excelente, con el fin de que Teófilo conociera bien la verdad. Eso quiere decir que Lucas no solo le predicó a Teófilo, porque aquí no habla de predicación, aquí habla de una investigación que quedó por escrito, sino que Lucas alfabetizó a Teófilo, educó en el Evangelio, educó en Cristo, educó en la palabra de Dios a Teófilo. Eso quiere decir que Lucas le dictó la clase 1, la clase 2, la clase 3, la lección 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 100, todas las lecciones y todos los cursos y todas las materias y todos los tópicos, Lucas se los dictó a Teófilo. A eso me refiero cuando hablo de recibir al débil en la fe, que no es lo mismo que si usted va en un zip o en un Transmilenio, usted le da una palabra a la persona que tiene al lado. Le da una palabra, pero usted la está evangelizando. O allá donde compramos la verdura. O allá en la fila del banco. Hay tanto tiempo, cuando uno saca un turno en el banco, hay tanto tiempo uno ahí sentado esperando, que si uno tiene la oportunidad, pues uno le habla a alguien de Cristo. Pero no se refiere a eso, porque eso es una evangelización. Pero lo que está haciendo Lucas con Teófilo va más allá de una evangelización. Se está encargando de Teófilo, se está encargando de su vida espiritual. Lo está, repito, alfabetizando, lo está evangelizando en el sentido de darle el evangelio, pero por lecciones, educándolo, dándole una educación cristiana profunda, instruyéndolo muy bien. Ahora, si usted se pone a mirar, analícelo por favor, porque esto no es algo que uno pueda entender rápidamente, sino que hay que entrar en conciencia. El Evangelio según San Lucas tiene 24 capítulos.
Toda la investigación de Lucas con respecto a la persona del Señor Jesucristo, Lucas la puso por escrito en 24 capítulos, lo que conocemos ahora 24 capítulos. Estos 24 capítulos, cientos de versículos, están dedicados no a la iglesia, sino que están dedicados a un solo individuo, solamente a una persona llamada Teófilo. Hablaba yo hace un ratico de que esa relación a mí siempre me ha parecido interesante, la relación Lucas-Teófilo. A mí me dice mucho. Es una relación que en un tiempo, hace años atrás, yo enseñé de esa relación diciendo que es la relación LT, o la L de Lucas y la T de Teófilo. Son relaciones LT, en donde usted se busca un Teófilo y se encarga de ese Teófilo. Dígame algo con respecto a esto, por favor. Espero su respuesta. Algo con respecto a esto. Y ya seguimos profundizando. Escríbame algo ahí, por favor, alguna reacción. Y la pregunta es para todo el mundo. Ninguno se quede por fuera de la respuesta, por favor. ¿Cómo le parece esa relación LT? Espero su respuesta, gracias. Leo, es como dar todo el conocimiento que tenemos acerca del Evangelio y trabajar y procurar enseñarlo, aunque sea una sola persona, pero de una manera eficaz, de una manera disciplinada, perseverante. Hermano Rubén dice, creo que esto es lo que hay que hacer. Ok. Esperemos 10 segundos más. En la medida en que van apareciendo respuestas, yo las voy leyendo. Es un trabajo excelente el que realizó Lucas con respecto a instruir a Teófilo en la palabra de Dios, porque va desde el principio hasta el final en la verdad absoluta. Eso es. Eso es. Muy bien. 5 segundos más. Esperemos. Voy a leer de todas maneras lo que usted va a escribir, ¿sí? Entonces, si usted está escribiendo, no borre. No sea impaciente. Siga escribiendo. Regáleme su respuesta. Le aseguro que yo voy a leer lo que usted está escribiendo. Dice, Lucas caminó esa milla además por Teófilo en amor, compromiso y diligencia en obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Un gran ejemplo para nosotros. Muy bien, muy bien. Excelente. Se necesita mucha paciencia, ¿no? Mucha paciencia porque son 24 capítulos. 24 capítulos quiere decir 24 lecciones. No, eso está muy largo. Cada capítulo es como si fuera una unidad. Sáquele a esa unidad unas lecciones. Eso es un montón de lecciones, un montón de temas. Pero se requiere paciencia, y la paciencia, ya lo vimos nosotros, es una de las virtudes de una persona que es fuerte en la fe. Ahora, no solamente esto, sino que hágame el favor y vaya a Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 1. Y me avisa cuando ya esté ahí. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 1. Es un trabajo con mucho amor y paciencia para que él aprendiera y Teófilo aprendiera. Muy bien. Me avisa cuando ya. Ya. Es lo que dice Hechos 1:1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar.
¿Quién escribió Hechos de los Apóstoles? El mismo que escribió el Evangelio según San Lucas, es decir, Lucas, Hechos. Hechos tiene 28 capítulos. Ya dije que Lucas tenía 24 capítulos. Hechos tiene 28. Y los 28 capítulos de Hechos de los Apóstoles, Lucas los investigó diligentemente, los puso por escrito en orden y los dedicó a una sola persona. ¿A cuál? A la misma persona a la cual dedicó el Evangelio según San Lucas. Haga de cuenta que Lucas es un curso entero con unidades y lecciones y tareas y todo eso. Y Hechos de los Apóstoles es otro curso con unidades y lecciones y tareas y todo eso. ¿Cómo le parece? El Evangelio según San Lucas no fue dedicado a un montón de personas, sino a una sola persona. Hechos de los Apóstoles no fue dedicado a un montón de personas, sino solamente a una persona. A esos nos referimos cuando hablamos de reciba al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. ¡Qué impresionante! Esto es realmente sorprendente. Muy bien. Ahora, mire esto. Mire esto. Porque cualquiera dirá, no, pero es que eso es demasiado trabajo. Sí, pero ese trabajo que se llama grande, demasiado, que sí es mucho, claro que sí. Porque es que sentarse con uno solo, uno, a darle todo el curso y todas las unidades y todas las lecciones y todos los versículos y palabra por palabra y el significado y la tarea y aguante y soporte, como lo decíamos hace 8 y 15 días, y ya se acabó el primer curso, deshágase de eso. No, el siguiente curso, Hechos de los Apóstoles, 28 capítulos. Con sus unidades, lecciones, y dele, y lidie, y soporte, y aguante. Ahora la pregunta es, ¿para qué? Para lo siguiente, Lucas no dedicó sus 2 libros, no los dedicó a nosotros, no nos los dedicó a nosotros. Eso no fue escrito para nosotros, fue escrito en la mente de Lucas para una sola persona que se llama Teófilo. Entonces, ¿cómo es que nos llega a nosotros el Evangelio según San Lucas? ¿Y cómo es que nos llega a nosotros, si no era para nosotros, cómo es que nos llega a nosotros Hechos de los Apóstoles? Analícelo y responda. ¿Cómo es que nos llega a nosotros los 24 capítulos del Evangelio según San Lucas? ¿Y cómo nos llega a nosotros los 28 capítulos de Hechos de los Apóstoles? ¿Cómo? ¿Cómo se logró eso? Analícelo y responda, por favor. Mientras usted responde, yo leo. Esto realmente es sorprendente, un verdadero fuerte en la fe, Lucas. Mucha dedicación para que ese alumno aprendiera. Muy bien. Espero su respuesta entonces. La pregunta es para Marta León, Juan Esteban, Natalia, Cristina, Joana, María Sánchez, Alfonso Quintero, Rubelio, Ana Milena, Marley y Diva. La pregunta es para todos. Espero su respuesta.
Cristina, excelente tu respuesta. Excelente. Se parece mucho a lo que escribe el hermano Rubelio. Lo que escribe Cristina dice: Teófilo fue un excelente alumno, de él viene lo recibido. Ahí está. Ana Milena dice: porque fue tan bueno que inspirado por Dios quiso compartir ese conocimiento con los demás. Claro que sí. Es que ahí dice claramente, usted comienza a leer el Evangelio según San Lucas y dice que Lucas lo escribió para Teófilo, no para mí. Ahí no está mi nombre, ahí está el nombre de Teófilo. Pero resultó en mis manos todo ese conocimiento. Pero es que no debió haber estado en mis manos. Debió haber estado en las manos de Teófilo. Sí, pero Teófilo aprendió bien. Y Teófilo dijo: bueno, después de que yo fui un Teófilo de Lucas, ahora yo debo convertirme en el Lucas de alguien y transmitirle el conocimiento que a mí se me transmitió con antelación. Y no solamente puso en nuestras manos el Evangelio según San Lucas, sino que también puso en nuestras manos Hechos de los Apóstoles, que si usted lee el primer versículo, tampoco era para nosotros, sino para Teófilo. Y de eso trata la vida cristiana. De eso trata el discipulado y de eso trata la relación LT, la relación Lucas-Teófilo. Yo le transmito algo a alguien, alguien me transmite algo a mí. Y me tiene paciencia y me tolera y lidia conmigo y lidia conmigo y lidia conmigo. Y me transmite el curso y me transmite la unidad y me transmite las lecciones y las clases y todo. Y lidie conmigo y lidie conmigo y lidie y aguante y soporte. Ahora lo que yo voy aprendiendo me va formando. Para que llegue el momento en el cual algún Teófilo, ¿dónde hay un Teófilo? Aquí hay un Teófilo. Entonces yo pueda transmitirle a él el curso completo con sus unidades, con sus clases, con sus lecciones. En eso consiste. En eso consiste. Impresionante. ¿No le parece a usted? Esto es impresionante. Regresando a Romanos, capítulo 15. Sí, ¿a cuántos? Porque es que me desespero y digo: no, pero es que solamente se me está sentando una persona a aprender, solamente se congrega una persona, solamente se sienta una persona. Pero, ¿qué le diría a usted Lucas? Lucas, a usted, ¿qué le diría? Cuando le escucha hablar en esos términos, de que solamente una persona. Mire, hay algunos que ni siquiera una persona, porque ni siquiera buscan esa persona, ni siquiera buscan un escenario para predicarle a alguien. Si a usted se le está sentando una persona, pregunta: ¿qué le diría a usted Lucas sobre esa persona? Diría: muy bien, esa es una interrogación, la entiendo muy bien. Y enséñele a ese uno, diría. Así como yo le enseñé a uno. ¿Cierto? Es que, pues usted encuentra personas que son evangelistas. Por ejemplo, a Felipe en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, pues el hombre movía multitudes, masas impresionantes. Lucas, no. Porque es que hay diferentes dones y diferentes repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Eso usted ya lo sabe, porque ya pasamos el curso de los dones. De modo que Felipe arrastra multitudes, Felipe no. Perdón, Felipe arrastra multitudes, Lucas no. Lucas discipula a uno. ¿Qué puede pensar un Felipe? No, a uno, olvídese. ¿Cuánto tiempo con uno? No. Pero si a través de ese uno, que es Teófilo, ese conocimiento va a ser puesto en miles de manos, delante de miles de ojos, entonces vale la pena encargarse de la alfabetización espiritual de un Teófilo. El número no es importante, comience ya. Excelente, Natalia.
¿Qué le diría a Lucas? Muy bien, dedíquese a él. Esa palabra es excelente, Ana Milena. Es dedíquese a él. Es dedicación. Dedíquese. 1, 2. Lo mismo 5 de todos los días. Es que si Lucas se sentía satisfecho con un Teófilo, que a usted se le sienten 2, dígame qué significa. Si Lucas se sentía satisfecho, se sentía sirviendo de corazón a Dios con 1, ¿qué significa que a usted se le sienten 3? O que se le sienten 4, o que se le sienten 5. Dígame qué significaría eso entonces. Dele a ese 1 como si fueran miles. Es decir, lo mejor. Excelente, don Alfonso, muy bien. Aunque sea a 1, pero hay que enseñarle a ese todo ese conocimiento que yo tengo. Así es. Pero así no. Ay, pero es que yo le digo al uno, yo le digo al otro. No. Usted no me está entendiendo. Es sentar a Teófilo y darle la lección. O todos los días, o al menos una cada 8 días. Y dele. Durante semanas, durante meses, durante años, durante décadas, hasta que aprenda. Cosa que esa persona diga: yo era un completo neófito, un completo ignorante, un completo débil en la fe. Dios usó a alguien para alfabetizarme, sacarme de la ignorancia. Ese fue mi Lucas. Ahora yo debo ser el Lucas de otra persona. Es excelente, ¿no es cierto? Regresando, muy bien, le dije a Romanos capítulo 15, versículo 7, por tanto, recibíos los unos a los otros. Mire, todo esto para volver a definir qué significa recibir. Recibir a alguien es hacer lo que Lucas hizo con Teófilo. ¿Está claro lo que significa recibir a alguien? Recibir a alguien es hacer lo que Lucas hizo con Teófilo. ¿Está claro lo que significa recibir a alguien? Ahora yo le pregunto, en ese orden de ideas y en ese sentido espiritual, ¿usted ha recibido a alguien? Espero me lo esté entendiendo. En ese orden de ideas, ¿usted ha recibido a alguien? ¿Se está encargando de ese alguien como Lucas se encargó de Teófilo? Con mucha paciencia, y con mucha tolerancia, y con mucha capacidad de aguante, y soporte, y lidia, pero hay que seguirlo haciendo. ¿Lo está haciendo? Al menos que estamos hablando de un Teófilo, con 1. Si no se le está sentando 1, sino 2, dese por bien servido, diga gloria a Dios. O sea, esto es más de lo que tuvo Lucas. Esto es más de lo que tuvo Lucas. Y si no lo está haciendo, pues, ¿como para cuándo? ¿Como para cuándo? Recuerde que entre nosotros está prohibido frases como, por ejemplo, es que no me siento preparado. Eso está prohibido entre nosotros, ¿no? Es nuestro carácter y nuestro ADN como ministerio. Si quieres saber más, este domingo vamos a hablar precisamente de eso. Pero entre nosotros está prohibido decir, es que no me siento preparado. No me siento preparado. ¿Cuánto tiempo sentado en la banca de una iglesia y dice que no se siente preparado? ¿Cuánto tiempo escuchando sermones y dice que no se siente preparado? ¿Cuánto tiempo asistiendo a una cosa, a la otra, y a vigilias, y a encuentros, y a retiros, y todavía no se siente preparado? No, eso es pura carreta. Si no lo está haciendo, ¿como para cuándo? Porque es que la vida sin un Teófilo es una cosa completamente inútil. La vida sin un Teófilo es una cosa completamente vacía. ¿Es así o no es así? Dígamelo. Si usted no tiene un Teófilo, usted siente que le falta algo. Algo que es esencial. Algo que realmente representa servirle a su Señor, servirle a su Cristo. La vida sin un Teófilo es una vida vacía, es una vida vana. Alguno dirá, yo conozco al Señor desde hace 38 años. Bueno, ¿cuántos Teófilos? Ninguno. ¿Qué piensa de eso? Digo? ¿Qué piensa de eso? Nada bueno, ¿cierto? Y aquí volvemos en el versículo 7, se nos pone como ejemplo al Señor. Recibidos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Y Cristo sí que dio ejemplo, ¿no? La lección 1, 2, 3, 4, 5, la lección 10. ¿A quién? A Pedro y tolere. Las lecciones a Mateo y aguante. Las lecciones a Bartolomé y soporte. Las lecciones a Juan
y tenga mucha paciencia. La lección es a Felipe y dele que dele, ¿no? Paciencia, tolerancia. El Señor acaba de explicar. Van a la casa, a puerta cerrada, los discípulos se le acercan y le dicen al Señor: Señor, ¿te acuerdas de lo que predicaste allá afuera? Sí. No entendimos. ¿Nos explicas nuevamente? Pero si acabo de predicar durante un montón de tiempo. Ya estamos en la casa, hay cansancio, hay hambre. Pues que no entendimos. ¿Nos vuelves a explicar? Siéntense que yo les explico. Dele que dele. Con el fin de formar un grupo de personas que se hicieran cargo de la obra de ahí en adelante. ¿Tarea fácil? No, tarea difícil. Ahora dice la parte final del versículo 7 que Cristo nos recibió para gloria de Dios. Recuerde, ¿quién debe recibir la gloria? Dios. La labor que hace Lucas con Teófilo es para glorificar a Dios. Instruye, educa, capacita, alfabetiza a Teófilo y de esa manera Dios va siendo glorificado. Versículo 8. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Aquí se habla de la circuncisión. ¿Cristo fue circuncidado? Sí. Él pasó por el rito de la circuncisión como todo judío. Al 8º día de nacido tenía que ser circuncidado. Alguien fue a la casa y lo circuncidó. O sea, le hizo un corte en el prepucio. Eso es señal del pacto que Dios hizo con Abraham según el libro de Génesis. Y al mismo tiempo es su tarjeta de aceptación entre los judíos. Es su credencial de aceptación entre los judíos. Los judíos no van a aceptar a nadie que no esté circuncidado. Mucho menos a un judío que no esté circuncidado. De modo que al circuncidarse Cristo, la pregunta es: ¿para qué se circuncide? Aquí dice que el Señor se hizo siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Porque con esa tarjeta de aceptación entre los judíos tenía cabida para acercarse a ellos y predicar la palabra de Dios. El Señor, siendo fuerte en la fe, no tenía de ninguna manera por qué someterse a ese rito de la circuncisión, que ya pertenecía a una religiosidad o a un legalismo. Entonces, ¿por qué lo hizo? Porque era fuerte en la fe y sabía muy bien que los débiles en la fe no lo aceptarían si él no estaba circuncidado. Entonces, como es tan fuerte en la fe, ¿qué hace? Pues se circuncida con el fin de que los débiles en la fe no le pongan peros, no le pongan pereques. ¿Me lo está comprendiendo? Porque el Señor se circuncidó. Ahora, alguno bien orgulloso, bien altivo, egocéntrico y soberbio dirá: pues yo no me voy a circuncidar para llevarle la idea o para tener contento a nadie. Bueno, siga pensando así, pero así piensa es un débil en la fe. Los fuertes en la fe no piensan así. Los fuertes en la fe piensan que ellos tienen que ser flexibles hasta donde Dios lo permita, tener un nivel de adaptación hasta donde Dios lo permita, con el fin de entrar a un público, entrarle a un público, que el público lo acepte y que el público reciba el mensaje que trae. Y no solamente dése cuenta, lo hizo con el fin de tener cabida o entrada entre los judíos, sino que al mismo tiempo hizo muchas cosas, versículo 9, para tener cabida y entrada entre los gentiles. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice: alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez: alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías: estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. ¿A qué se refiere? El Señor se circuncidó para tener un boleto de entrada, de aceptación entre los judíos. Pero el Señor Jesucristo, con toda la circuncisión,
Se acercó a los gentiles, habló con los gentiles, charló con los gentiles, conversó con los gentiles, evangelizó a los gentiles, aceptó y atrajo hacia sí mismo a los gentiles. Por ejemplo, habló con la mujer samaritana. Solo el hecho de que se diga que es samaritana ya está diciendo que no es judía, es samaritana. ¿De dónde? De Samaria, la provincia de Samaria, que no era judía. Y habló con ella. Los discípulos, cuando volvieron, acuérdense que se escandalizaron de que el Señor estuviese hablando con una mujer que no era judía. ¿Por qué? Porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. ¿Por qué? Porque yo soy el circuncidado y usted no. Pero el Señor, con todo y la circuncisión, pues nunca manejó esos niveles de pensamiento tan putrefactos, sino que con todo y la circuncisión yo me acerco a usted porque a eso vine. O sea, para el Señor no había un sector de la sociedad que no necesitara el Evangelio y al cual el Señor no se acercara para predicar el Evangelio. Se acercó a las mujeres, se acercó a los pobres, se acercó a los enfermos, se acercó a los endemoniados, se acercó a los lunáticos, se acercó a los niños, a todos los que, humanamente hablando, un judío no se acercaría porque ¿para qué? Pero el Señor sí. Eso con el fin de tener una boleta de entrada y de aceptación, tanto con los judíos como con los gentiles. ¿Y por qué lo hizo así? Porque era fuerte en la fe. O sea que un fuerte en la fe es el que se acerca a quien sea, donde sea, el escenario que sea, y va allí y hace la obra. Si toca en un funeral, el Señor estuvo en los funerales, ¿no es cierto? Los fariseos, pero ¿cómo quiere que vaya y me acerque al muerto? El Señor tocó los féretros. El Señor tocó a los muertos. Eso un fariseo nunca lo haría. ¿Por qué? Porque me contamino. Pero el Señor sí fue y se metió por allá. Con todo y que el fariseo decía se va a contaminar. Los contaminados eran los fariseos. Y el Señor se metió por allá. Y cuando los discípulos le decían que los niños que eran muy molestos, dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan. Ah, Señor, aquí hay una mujer que es molesta, una mujer sirofenicia. Dígale que pase, yo la voy a atender. Así era el Señor. Algún día Mateo lo invitó a su propia casa. Lo invitó a cenar. Y Mateo pues quería invitar a sus amigos. Los amigos de Mateo pues eran unos Mateos. O sea, unos publicanos y pecadores. Y la casa se llenó de eso, de publicanos y de pecadores. Ahí estaban los fariseos. Uy, ¿vuestro maestro come con esa clase de gente? Sí, claro, porque yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Porque los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Entonces el Señor sí era amigo de pecadores, claro que sí. Y claro, el Señor sí se acercaba a los pecadores. Si tenía que meterse a la casa de Mateo, sí. A un funeral, sí. A una boda, como en las bodas de Caná, sí, vamos. Si tenía que meterse al estanque de Betesda, pues se mete al estanque de Betesda, donde sea. Si se tiene que meter del 16 al 24 de diciembre en diferentes escenarios, con el tutaina tuturumaina, a predicar el evangelio, pues va y lo hace. Porque eso le da la boleta de entrada, de aceptación, prepara las mentes y hay una siembra de la palabra. Eso lo hace una persona fuerte, no una persona débil. Porque el débil está lleno de debilidades. El débil está lleno de resabios, de peros, de miedos, de vergüenzas, de penas, de religiosidades, de tradiciones de hombres, de legalismos, etcétera, etcétera, etcétera. El versículo 13 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Este versículo, impresionante cómo termina esto, mire. Y el Dios de esperanza,
Pero ¿por qué llama aquí el Dios de esperanza? Se dice que Cristo hizo determinadas cosas y se introdujo entre los judíos. Ahora Cristo hizo determinadas cosas y se introdujo entre los gentiles, porque venía a ganar a judíos y a gentiles. Ahora aquí dice el Dios de esperanza. Porque lógicamente al introducirme entre los judíos, yo espero algo. Al introducirme entre los gentiles, yo espero algo. Al encargarme de un Teófilo, yo espero algo. ¿Qué espero? Y antes de hablar de cosas materiales, que son importantes, pero antes de hablar de ellas, yo espero que este Teófilo crezca, madure, se edifique. Al introducirme entre los judíos, yo espero la salvación de los judíos. Al introducirme entre los gentiles, yo espero la salvación de los gentiles. Y ahora sí, al introducirme aquí y allá y al encargarme de un Teófilo, dele que dele, yo espero que el Señor supla para mis necesidades todo lo que me hace falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Porque al fin y al cabo le estoy trabajando es a Él, le estoy sirviendo es a Él. Es una obra que lo glorifica a Él, como lo dijo la parte final del versículo 7, para gloria de Dios. Por eso lo llama el Dios de esperanza. El Dios de esperanza os llene, note lo que dice, de todo gozo y paz en el creer. Que es exactamente lo que uno, bueno, son las 3 cosas que uno necesita. Bueno, aquí se habla de 4 cosas que uno necesita cuando uno está encargándose de un Teófilo. En primer lugar se trata de esperanza. Se menciona la esperanza. Yo necesito mucha esperanza para encargarme de un Teófilo. Pero a continuación, os llene de todo gozo. Yo necesito mucho gozo, o sea, mucha alegría, mucha felicidad, mucho dinamismo para encargarme de un Teófilo. Pero a continuación dice gozo y paz. Yo necesito mucha paz, mucha tranquilidad, mucha armonía interior para encargarme de un Teófilo. Y a continuación se habla de creer, o sea, de fe. Yo necesito mucha fe, mucha creencia, mucha certeza, mucha convicción, mucha confianza en Dios para encargarme de un Teófilo. Si no tuviera la esperanza de que esta obra que hago para el Señor da su fruto, y si el Señor no me llenara de su gozo, de su alegría, caería yo en la peor de las amarguras, porque usted imagínese, un Teófilo y pasan los meses y uno solo, y pasan los años y uno solo, se amarga uno, y necesita mucha paz, o si no, no viviría en ese estado de armonía, sino que viviría en la peor de las depresiones. Y se necesita mucha fe al mismo tiempo para saber que de un Teófilo pueden salir cosas impresionantes, y se necesita mucha fe para creer que de un puñado de personas, como el caso del Señor Jesucristo, que de un puñado de personas pues pueden salir unos que se van a encargar de la evangelización del mundo entero. Para que abundes en esperanza, note, por el poder del Espíritu Santo. Y en resumidas cuentas, pues, ¿quién es el que hace la obra a través de Lucas? ¿Y quién es el que hace la obra en el interior de Teófilo? Ahí está mencionado. Y en resumidas cuentas, ¿quién fue el que hizo la obra a través de Jesucristo? ¿Y quién fue el que hizo la obra en cada uno de los discípulos? Y en resumidas cuentas, ¿quién hizo la obra entre los judíos y quién hizo la obra entre los gentiles? Y en resumidas cuentas, ¿quién es el que hace la obra en mí, llenándome de esperanza, de gozo, de paz, de fe? ¿Y quién es el que hace la obra a través de mí, transmitiendo esa palabra, esa enseñanza, esa alfabetización, esa educación cristiana? ¿Y quién es el que hace la obra en usted que me escucha casi todos los días, prácticamente todos los días de la vida? ¿Quién hace la obra en usted, en su mente, en su corazón, en su conciencia, en su voluntad? ¿Quién? El Espíritu Santo. Y de ahí en adelante, sucesivamente, ¿quién hace la obra no solamente en usted, sino a través de usted, con el Teófilo que Dios le ponga, que Dios le siente para que reciba la lección de sus labios? El mismo precioso, me gusta esa frase, precioso Espíritu Santo. Bendito Dios.
Como sabemos que la obra es tuya, que tú te encargas, porque eres quien ha hecho la obra en mi vida y a través de mi vida y a través de la vida que has podido tocar a través de la mía, Señor. Yo pongo en tus manos esta clase, pongo en tus manos esta exposición, Señor. Ayúdanos a ver con madurez todo esto. Un Teófilo es un Teófilo, punto. Hay que hacer la obra. Si hay más de uno, eso ya es una dicha. Bienaventurados nos podemos llamar. Te pido, bendito Dios, que esta información vaya a lo profundo del espíritu. No se quede solamente en un cuaderno, sino que vaya a lo profundo del espíritu y podamos convertirnos todos en Lucas, que adoctrinemos y saquemos de la ignorancia y saquemos de la incertidumbre y del error y del desorden doctrinal, mi Dios, a muchos teófilos que hay en las congregaciones. En tus manos entrego esta clase, entrego este conocimiento y te pido, mi Dios, que como pasó con Teófilo, pues este conocimiento no se quede represado, sino como pasó con Teófilo, que este conocimiento se reciba y se reparta, se difunda por todo el mundo. Lo entrego en tus preciosas manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y gracias a Dios.